Pero sin querer le di a alguien no admitir. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Voy saludando. Eh, Nuevamente, pues un placer tenerlos aquí, así sea por este medio. Un poco extraño sigue siendo para mí. Pero bueno, son las opciones que tenemos. Voy a terminar de recibir a los compañeros. Quiero pues indicarles eso. Como ustedes pueden ver ahí en su esquina superior izquierda, esta llamada es y la clase en general que representa va a estar grabada, entonces para que todos sepan esto con el fin de que el contenido de si hay preguntas, si hay, voy a también compartir algunas diapositivas para reforzar algunos temas, quede ahí como material de apoyo de de esta conversación. Vamos a ver cómo nos va. Mientras se van uniendo los compañeros, fíjate que ya son las 3 y 2, les recuerdo que este espacio pues ha sido generado a petición más de ustedes, ¿no? De tener el, la oportunidad de compartir dudas, de que estemos más o menos en sintonía, de que haya algún mecanismo interactivo en la clase, ¿no? Y yo espero que sea así, o sea, que no sea una cosa pasiva, sino que realmente pues responda a esa inquietud que han manifestado pues las personas que lo han propuesto y que yo he acogido y me parece bien. Eh, Vamos a ver. Bien, vamos llegando. Por favor, me comentan si ven bien, si escuchan bien, alguien que me diga. Buenas tardes, profe. Sí, se ve bien y también se escucha muy bien. Ah, bueno, por lo menos eso está funcionando. En este mundo donde nada funciona, ese es uno de los mensajes. Les voy a pedir un favor a los que ya se han unido. Ahorita voy a repetir la indicación para los que se vayan uniendo, pero en el chat, por favor, me van poniendo su nombre para que quede el registro de que están en la llamada. ¿Sí? Después podemos verificar, a ver, hacerlo como al comienzo o al final para saber quién me escucha, quién me aguanta y quién no. Bien, bueno, vamos a ir comenzando, ya con los que estamos 22, se vayan uniendo, pues faltan un par de personas, 23, creo que estamos más o menos los que somos. Bien, bueno, buenas tardes a todos de nuevo, placer gigante tenerlos acá, compartir. Para mí es tal vez el que es más duro todo este rollo porque les comparto, cuando uno se hace profesor, pues parte de la emoción es como hacía yo el símil el otro día tratando de explicarle aquí a un familiar cómo es el rollo de ser profesor y le decía yo que es como un artista, un actor, pero es un actor que no es un actor de cine ni de televisión, sino es un actor como de teatro, o sea, la interacción directa con el público que son ustedes, pues tampoco es una relación así, ¿no? Yo trato de que la relación esté fluctuando en los dos sentidos porque yo aprendo también muchísimo, aprendo mucho de la clase y me tiene un poco aburrido que la balanza esté un poco inclinada, digamos, al lado de yo estar compartiendo contenido y no recibiendo tanto como usualmente lo hago que me parece chévere. Ahorita la reunión vuelve a unirse aquí.
Bien. Entonces, esa es una de las cosas que quisiera como comentarles, ¿no? También hay una necesidad desde esta parte de que el mecanismo sea fluido y que pueda haber una retroalimentación sobre cómo va el proceso. Bueno, o sea, bien. Eh, ¿Cuál era la idea? O sea, yo subí algunos contenidos que son como coherentes, están relacionados con el tema de la estructuración del sistema informático. Yo quisiera, digamos, como proponerlo así. Tal vez han escuchado ustedes en los videos que no hablo tanto del sistema nervioso, a pesar de que todos sabemos que lo que se está cocinando aquí en esta etapa de desarrollo es el sistema nervioso. Decir sistema nervioso no tiene tanto sentido, sobre todo para ustedes que son pues personas de esta generación. Eso tal vez era más como en el caso de nosotros, donde no había computadores, donde no había teléfonos, los teléfonos eran de llamar con un disco, es una cosa requete loca. En este instante es lo informático. Eso informático se parece muchísimo más a lo que se está cocinando desde la perspectiva anatómica en esta etapa de desarrollo, en esta etapa de adquisición de ese nivel de complejidad. Y la relación es justamente esa, la relación que yo quisiera que cocináramos entre todos acá, o la manera como yo quisiera eh, en que nos viéramos, o que percibiéramos esta etapa, es en el sentido informático. Flujo de información, la relación entre información y adquisición de mayor complejidad. En la biología no es posible, yo quiero que entiendan ustedes eso, no es posible mantener complejidad sin información. En el momento en que falla la información, la complejidad se desbarata, se cae como si se cayera un castillo de naipes. Mayor complejidad implica una mayor interacción para mantener algo que es como una idea intuitiva, pero de todas maneras es una idea que mire que no la tenemos como tan a la mano, a pesar de que es súper intuitiva, que es la idea del equilibrio en lo natural. Y es un equilibrio que es difícil a veces hasta de definir o de describir, porque es un equilibrio que es dinámico. Pensemos en una balanza, o sea, ningún equilibrio realmente es estático. Hay, hay cierta como inmovilidad a la que le asignamos el estatus de equilibrio, pero realmente cuando hablamos de equilibrio, uno piensa como en una balanza o tratar de mantener este lápiz aquí en la mitad del, no a ver si lo logro, no, seguramente no, muy difícil, pero como si lo tratáramos de mantener ahí, lo logré un momentito y se cayó. Tratar de mantenerlo ahí. Si yo empiezo a girar esto hacia acá, llega un momento y se cae. ¿Qué es capaz de hacer la naturaleza? La naturaleza es capaz de hacer algo que este lápiz no puede hacer. Y es que si esto se está yendo hacia este lado, la misma naturaleza tiene motores y procesos que lo jalan hacia el otro lado. Y si se está yendo mucho hacia ese lado, la naturaleza misma tiene elementos que regresan, digamos, que regresan el, que te digo yo, el que regresan ese equilibrio, déjeme yo suspendo aquí un momentito, que regresan ese equilibrio a, al punto al punto original, o que regresan a la condición original en búsqueda del equilibrio, más bien. Y eso es algo muy importante. Entonces, la adquisición de un mejor aparataje informático está relacionada con el incremento, con el aumento en complejidad. Eso es una regla de juego y una regla de juego que tenemos que dejar muy clara para poder entender qué es lo que viene. Esto se está dando desde antes, o sea, esto no es novedoso. ¿Qué es lo que pasa? En virtud del aumento de la complejidad, aumenta también las potencialidades y empieza a ser una presión de selección mucho más importante para el mantenimiento de esa estabilidad en ese nuevo nivel de complejidad que también se desarrolle de una manera mucho más importante la parte informática. Súper, súper clave. Informático, ¿qué quiere decir informático? Informático quiere decir
información, el manejo de la información. Entonces tiene que ver mucho con una comunicación, cómo fluyen pedazos de información, entre qué y qué. Y ahí pueden ustedes empezar a pensar cuáles son los elementos que se están hilando a través de esa red informática. Una muy importante es lo que está ocurriendo en el organismo, en su homeostasis, decimos nosotros, o sea, su mantenimiento como individuo, cada organismo, entre el adelante y el atrás, o el adelante y el atrás, como quieran ustedes, entre el arriba y el abajo, entre cada parte. Si es este lápiz, si fuera este lápiz, entre lo que es el borrador y la parte de metal y la parte de madera y el núcleo que significa la mina de ese lápiz. O sea, tiene que estar integrado, no es cada parte por separado. Esa es una manera de interpretar el flujo informático, es una de las dimensiones en las que ocurre. Pero hay otra dimensión que es igualmente compleja y es igualmente dinámica, y es cómo está interactuando ese individuo con otros individuos de su propia especie o de otra especie. Es más, cómo está interactuando ese individuo con su entorno abiótico, qué información le está llegando de ese medio, y en respuesta a eso, esa información, piénsenla ustedes como esto, información que está desequilibrando de alguna manera, a la cual hay que responder con cierta fuerza que se ejerza en contraposición para mantener el sistema vivo en el equilibrio que necesita para persistir. Entonces estamos hablando de una presión de selección que, ¿cómo se imaginan ustedes que es? Es una selección fuerte, es una de las presiones de selección más fuertes. Y de ahí ese primer gran mensaje que quiero compartir con ustedes, y es que al aumento de complejidad y lo que signifique eso en el mantenimiento de la vida, tiene que ir aparejado un aumento en la complejidad del mecanismo de comunicación de información o de comunicación. Es decir, comunicación de información es una redundancia, una tautología ahí, porque es lo mismo. El mecanismo informático, el mecanismo de comunicación. Es muy importante. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo los que están llegando tarde. La próxima clase, ¿estamos a tiempo o ya no participamos? Porque es difícil, corta mucho esto. El rollo, yo sé que hay problemas de conexión a veces, pero intentemos estar a tiempo. Esta clase es en pedido de ustedes y yo la hago porque todos, asumo que todos quieren tenerla y necesitan este espacio. Entonces vamos a llegar a tiempo a la clase. Es como una clase, ¿sabes? Con las reglas de juego de principio de respeto entre los que estamos acá, básico, el que hemos descrito desde el comienzo del semestre. Entonces, sí, es que me corta el rollo, mi cabeza es un poco loca y yo no puedo mantener más de 4 o 5 ideas al tiempo, entonces me pierdo. Esa es como la cosa. Lo chévere es que hay Coca-Cola, ¿no? Bien, entonces el rollo es el siguiente, el equilibrio. Entonces el equilibrio y un equilibrio que está mediado por bits de información. Esa es como la primera parte. ¿Qué implica eso? O sea, ¿cómo logra? Y aquí viene una pregunta, quiero lanzarla y que algunos de ustedes me la respondan. Ahí pueden pedirse la palabra entre ustedes. Mire la pregunta que voy a plantear, que a mí me parece chévere. Es, ¿qué impresión les da a ustedes a este punto sobre los mecanismos o las reglas que tienen estos organismos, los vertebrados iniciales, para construir complejidad? ¿Son esas reglas complicadas? Esa es la pregunta. ¿A este estado de desarrollo las reglas son complicadas o son reglas más o menos sencillas? ¿Quién quiere responder? Los escucho. Mm, Vamos a ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada uno
me va a responder aquí en el chat, entonces, si le Pues, parece... profe, creo yo que son reglas ¿Quién habla? complicadas, ¿Quién porque habla? mire, ¿Quién habla? yo, Manuela Vélez ¿Quién habla? Betancourt. Hola, Manuelita, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, profe, gracias. Profe, creo yo que son reglas complicadas porque a pesar de que a comparación a comparación de que con otros organismos aparentarían ser como que sencillas, vemos que se requieren muchísimos genes para que se llegue como a tal punto. Bien, está Fuera chévere, de eso, lo que usted nos decía, por ejemplo, en el último video, que era esa evolución que no pasó de un individuo a otro así como así de la nada, sino que fue surgiendo de una especie a otra y lo que tuvo que haber experimentado pues esa especie para dar ese desarrollo. muy bien, Es muy decir, como bien. esto es una vaina súper gorda. Es el este. Bien, entonces déjeme reformular, Manuela, esta conversación. Profe, ¿Sí? pues Dime, a ver, ¿quién habla? Silvia. Silvia, Silvita, ¿cómo vas? Muy bien, profe, A gracias. ver, Profe, cuénteme. tengo una opinión porque no creo que sea como sencillo definir si son sencillas o complejas teniendo el tiempo evolutivo en el que esas estructuras se formaron. Si nosotros la aterrizamos como a estos tiempos, obviamente las condiciones geológicas van a ser otras y las respuestas iban a ser otras. En ese tiempo, pues, por necesidades y por adaptaciones, fueron las más efectivas, por decirlo así, que a través del tiempo y de las etapas que se dieron en los tiempos geológicos, pues las estructuras y las composiciones fueron cambiándose, adaptándose, pues por eso mismo creo que no es fácil decir si son simples o complejas, porque en estos Sí, también se van a presentar otro tipo de respuestas. Silvia y Manuela, pónganme un cero ahí, acumúlemelo en la lista negativa, porque hice la pregunta, bueno, la pregunta está chévere, pero desvié la cosa hacia otro lado. ¿Quién quiere hablar? Cuente a ver. Víctor. ¿Quién? Víctor, Víctor, ¿qué más, hermano? bien, Hágale. profe. Profe, pues yo creería que según la pregunta que a este punto, o sea, hasta este nivel que estamos, creo que le entendí que era otro salto o un paso evolutivo sería complicado o sencillo. En ese punto en que estamos, pues creería yo que sería un poco sencillo porque pues lo complicado es empezar, como dicen por ahí. Y pues como usted nos decía en la clase, nosotros, todos los organismos vivos, de pronto, pues estamos codificados por los mismos genes que están en diferentes organizaciones. Es más complicado crear un nuevo gen para crear complejidad que reorganizarlo. Y pues hasta este punto tenemos muchos genes, lo que implica que pueden haber miles de combinaciones, entonces es más fácil hacer una combinación diferente que volver a crear un gen desde la nada. Entonces creía yo más o menos eso. Está chévere eso, está chévere eso. Mira, hagamos una analogía. ¿Alguien más quiere hablar? Que tenga una idea así chévere. Mira que ahí vamos aprendiendo todo. Esto es lo que me hacía a mí falta, gracias a los tres y a los que están escribiendo. A ver, pongámoslo de esta manera. ¿Cómo creen ustedes que funciona un computador? O sea, si nosotros miráramos acá adentro, o cuando aparecía, ¿quién vio la película esa de Matrix, la matriz? Eh, muchos seguro la vieron, ¿no? Y aparecen ahí cuando entraban en ese mundo digital, que era lo que se veía como un poco de unos y ceros, ¿no? Un sistema binario, ¿cierto? ¿Cierto? Algoritmos, sí, algoritmos y cosas de eso. Entonces, pero todos esos algoritmos eran combinaciones de solo dos cosas, uno, cero, 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 uno, uno. Entonces yo voy a poner aquí en mi cuaderno. Entonces, esto puede significar algo. 1 0 0 0 0 0 1 y esto mismo 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 significa otra cosa, o cambiándolo aquí alguno de esos, ¿sí? Significa otra cosa. Entonces el rollo es, sí, nosotros tenemos un pocotón de genes, van a aparecer más, pero en últimas, eh, la naturaleza funciona de una manera también parsimoniosa. Y si ustedes ven, pues esos genes que son pedacitos de información
que es susceptible de variar. Entonces, cuando yo hablaba, por ejemplo, del WNT, yo decía, la familia de genes del WNT, la familia de genes del Fibroblast Growth Factor, el FGF, la familia de genes del BMP, la familia de genes del PAX, la familia de genes del el MX1, el MX2, o sea, las familias de genes. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones en esos bits de información, justo como decía Víctor, si las combinas diferente, mire cómo me quedó de feo, mire cómo me quedó horrible eso. el, pues, y el cero, miren ese cero, vale, cuidado. Eso me quedó espantoso, pero bueno, el rollo es, si las combinas de formas diferentes, pues van a resultar en salidas diferentes, en outputs que son diferentes. Entonces, aquí hay un punto. Entonces, gracias Manuela, Silvia, Víctor, porque todos tienen razón. Realmente yo a lo que quería hacer énfasis acá es que cuál es la mutación más común que se está dando, independiente de los genes? ¿Qué está sucediendo dentro de esos organismos? ¿Quién me puede decir en una palabra qué es lo más común que está ocurriendo cuando se está armando un vertebrado? ¿A qué proceso están apuntando esos genes? ¿Qué están variando esos genes? División celular. División celular. Y es que las células no saben hacer, pues saben hacer muchas cosas, pero en últimas parece que todo está enfocado, el 1 y 0 de esta ecuación de estos algoritmos es división celular. Entonces puede ser 1 ocurre división celular, 0 no ocurre división celular. O puede ocurrir más rápido o puede ocurrir más lento. O las células pueden partirse por toda la mitad o pueden partirse por un ladito y generar una más grande, una más chica. O sea, pero el proceso de fondo realmente es división celular. O sea, todo lo que hemos visto nosotros está ocurriendo en términos de división celular. Hay otras complejidades porque es que dentro de cada célula, cuando yo hablaba, miren esto, presten atención, cuando yo hablaba de las vocaciones celulares hay otro proceso. Entonces hay dos sentidos en los que están operando estos genes. Uno es, como muy sencillito, divídanse células. Eso lo saben hacer estas células. Y la que no lo sabe hacer, chao, sale del partido de la vida. Selección natural. Pero hay otro mecanismo que está apareciendo ahí. Ese se llama, lo voy a escribir acá para que ojalá me quede mejor la letra. Mírenlo. ¿Sí se lee al derecho o al revés? Yo aquí veo todo al revés. Sí, profesor, del derecho. Ah, bueno, yo soy el único que lo estoy viendo al revés. Para mí es noica y es otra cosa. Pero diferenciación. Entonces, ¿qué quiere decir diferenciación? O sea, que la división tiene implícita mutaciones. Y esas mutaciones hacen que el funcionamiento metabólico de esas células o la constitución morfológica de los componentes de esas células tengan pequeñas variaciones que les proveen funcionalidades diferentes. Entonces, el otro tema de fondo acá es función, diferenciación morfológica, fisiológica, química, pero que eso tiene asociado, miren, tan interesante, una diferencia en función. Y eso es un elemento muy, 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 muy importante, que muchos de estos nuevos genes, entonces lo que están haciendo es participando, unos con mayor injerencia sobre el fenómeno de la división celular y otros con mayor injerencia sobre el fenómeno de algún elemento del funcionamiento de esas células. Entonces, por decir algo, toda célula es capaz de generar vacuolas que tiene adentro sustancias desde agua hasta otro metabolito que produzcan. Habrá células que se especializan en eso, en generar vacuolas. Quiz, ¿dónde estarán seleccionadas a favor esas células que están vacuoladas, llenas de vacuolas, por ejemplo? ¿Quién responde ahí? Un 5 aclamado al que responda. Profesor, la parte neuronal. ¿En dónde, perdón? En el sector neuronal.
A ver, a ver, ¿quién recuerda? Unas células que estén llenas de vacuola, que sean casi todas una vacuola, llena de agua. Las hemos mencionado. A ver si me lo encuentro acá, porque este es mi cuaderno de vertebrados. Acá es donde están todos los dibujitos. Si la respondo yo primero que ustedes, estamos mal. Profe, pues en la Ah, nota gorda. está bien, Juliana y María Camila, muy bien. Ahí vieron ya todos. Busquémosla de todas maneras acá. En la notocorda, por ejemplo. Entonces, miren ustedes que son células, las mismas células, pero esa célula tendrá una mutación especial en hacer más grandes las vacuolas. Y resulta que eso se volvió, miren acá, eso se volvió pues una característica en este caso, muy importante. ¿Por qué? Porque favoreció un elemento de sobrevivencia de este organismo que es, por ejemplo, mantenerle su estructura y contribuir en una direccionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puede salir, ¿cierto? Entonces nosotros veamos que ahí está, miren, si esas células no fueran así vacuoladas y generaran esa tensión, pues esto no tendría la rigidez que en este momento está contribuyendo con la sobrevivencia de ese organismo. Entonces miren ustedes que hay un fenómeno que es el de la división al que le hemos prestado atención por la generación de espacios diferentes, por la deformación morfológica que se está dando, pero no perdamos de vista que también hay otros elementos de la biología celular que están siendo seleccionados más en unas células que en otras. ¿Qué parte de la célula estará encargada de la... Miren esta pregunta. Esta pregunta es para un biólogo. Esta pregunta no la puede responder un ingeniero, no la puede responder un arquitecto. ¿Qué parte de la célula está encargada de comunicar? Estará seleccionada más a favor en comunicar. ¿Quién me puede decir? $29 biólogos. La membrana, Juliana, gracias, Julianita. Alguien que no sea Juliana la próxima. O sea, entonces, la membrana. ¿Cómo hace la célula para comunicarse? ¿Cómo hace una membrana para comunicarse? ¿Quién me puede dar alguna idea? ¿Cómo una membrana participa en comunicación? Esto es biología general, o sea, estamos hablando de algo que vimos hace por lo menos 6 semestres. O sea, A través de receptores, profe. a través de receptores, por ejemplo, y qué hace a través de químicos, proteínas. Entonces, miren ustedes que ¿cuál es el llamado de atención acá? Muy chévere, hermano. O sea, ¿cuál es el llamado de atención acá? Que realmente nosotros en este instante, miren ustedes lo importante de este espacio, este que tenemos nosotros aquí, y del lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos, es el lenguaje de la ciencia. Es el lenguaje de la integración de información. Entonces uno dice, pero es que la biología celular tan aburrida, esa cosa por allá en la porra. No, lo que nosotros somos, o sea, el entendimiento de la vida y de su evolución y la construcción de lo que tenemos, receptores, claro, o sea, hay receptores, hay cambios ahí, y esos receptores son capaces de actuar de manera diferente, esas proteínas son capaces de actuar de manera, procesos de ósmosis, todo lo que están diciendo ustedes participa. Y miren ustedes, o sea, yo creo, no sé hace cuánto no les preguntaban a ustedes de las células, las vacuolas, pero este es el momento en el cual eso empieza a tener un sentido importante, es la constitución de lo que somos nosotros. Entonces, esas células, viene la otra pregunta, vamos a hacer esta conexión. Si estamos en pro de generar un sistema informático, ¿qué células, qué tipo de células van a ser seleccionadas a favor? ¿Cuáles serán esas células que van a ser ectodérmicas? ¿Por qué? Esas células ectodérmicas, ¿qué hacen bien? ¿Qué harán bien en términos de comunicación? De acuerdo a lo que ustedes han dicho, los elementos. ¿Filtran esa información a través de qué? ¿Cómo la pueden filtrar? Generan unas barreras, eso uno, ¿y qué más pueden hacer? O sea, esas barreras son
a lo bruto o cómo hacen, cuando uno habla de un filtrado es que deja algo afuera y mete algo, o sea, hay una selección. ¿Cómo pueden hacer esas células para identificar qué es lo que entra y lo que no entra? Con receptores celulares, con proteínas, a través de procesos físico-químicos. Entonces, miren ustedes que lo que estamos seleccionando a favor son vocaciones que han venido siendo, o sea, sigue la línea de selección. La presión de selección frente a la información es un continuo. En este momento lo que pasa es que se ha exacerbado porque hemos ganado en complejidad. Y cuando se gana en complejidad, ya el mantenimiento de este organismo vivo como una unidad, pues va a depender de cómo esas diferentes partes puedan darse cuenta de que están funcionando en pro de la supervivencia, de que no haya excesos de producción de un metabolito en un lado o que no, o que el organismo, si ya se puede mover, pues no se mueva hacia una situación más complicada o pueda esconderse o pueda reaccionar frente a un pH del medio o a una salinidad o a una condición de luz y más adelante frente a un depredador y otro tipo de cosas. Entonces, lo que estamos cocinando nosotros acá, desde esas membranas, desde esos receptores, no es otra cosa que los que nosotros llamamos los órganos de los sentidos. Entonces, ¿qué es un tejido de un órgano de los sentidos? Pues es un tejido que tiene células que sobre todo en sus membranas han seleccionado características que les permiten hacer ese filtrado, esa selección y esa interpretación de la información o de los cambios de la variabilidad en las diferentes variables físicas, químicas que tenga el medio exterior. Eso es súper importante, eso no es menor, es el sustento de la vida. Entonces, lo que está ocurriendo a nivel de la membrana lo tenemos nosotros acá. Miren ustedes las células de su piel. Y una mano es un ejemplo súper bonito. Miren, en la mano yo tengo unos tejidos que son menos sensibles, están más relacionados con protección y cumplir otras funciones, ¿no? Y tengo al otro lado de este dedo, mira, por un lado tengo protección y por el otro lado, esta es de las partes más sensibles, por ejemplo, para nosotros los primates. Nosotros somos súper sensibles. Con la punta de las yemas de sus dedos es que ustedes acarician, o sea, sienten variaciones en temperatura, sienten variaciones en textura. Esto es como si fueran ojos. O sea, están ahí funcionando. Y por el otro lado es el mismo, mira, es el mismo ectodermo, pero que tiene una función ya, no sé si lo escuchen ahí, pero esto es duro, esto es la córnea que está protegiendo. Entonces miren ustedes que hay una multifuncionalidad y esas multifuncionalidades se seleccionan de una manera más preponderante algunos aspectos y otros no. Entonces, en este caso, cuando el tema de fondo es la información, lo informático, pues esa característica, esas células ectodérmicas en sus membranas, pues estarán siendo seleccionadas. Y por eso es que aparecen esos otros genes, porque cada variante, pequeña variación de esos genes, lo que señalaba Manuela, es súper importante, real. Profe, es que usted dice que han aparecido un montón de genes. Esos son cascadas y cascadas de genes, porque ¿qué es lo que pasa? Pequeñas variaciones que le provean a uno un mayor grado de relacionamiento y sensibilidad con ese medio, pues van a tener unos efectos claves. O sea, aquí esas células no solamente se están torciendo en su división, están adquiriendo otras características o han adquirido otras características de acuerdo a las cuales van a ser seleccionadas a favor o en contra. Entonces, lo que confunde un poco la pregunta acá es justamente eso, o sea, que le hemos dado más énfasis al proceso de la conformación morfológica que al proceso de la diferenciación funcional. Pero esos dos elementos están amalgamados. Esos cambios en la morfología van acompañados de cambios en función, en un proceso que se llama diferenciación. Yo voy a compartirles aquí, pongamos toda la pantalla, no se cansen de verme ahí. Bien.
Me avisa alguien si están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Ahí la ven, ¿sí? La están viendo bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Miren ustedes, esta es un proceso de esos que estamos viendo. ¿Quién me describe lo que estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan o no? ¿Aló? Sí, profe, ahora se ve. Ahora se ve. Sí, está bien. Listo. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo? Alguien que tome la vocería y me diga qué estamos viendo para poder avanzar. ¿Aló? Venga, no, me tocó como la escuelita de Caracol. Felipe, dígame un nombre de una persona ahí y vamos a ver que es que esto es de todos. Si no, suspendemos estas clases. Una Así, membrana, ¿no? Es una membrana, no es una membrana. ¿Qué estamos viendo ahí? Células dividiéndose, profe. Células dividiéndose, estamos viendo células dividiéndose. Y producto de esa división, avíseme si ven mi cursor, miren que la división se está dando de manera diferente. Hay unas células que se están dividiendo más, que están concentradas acá y están generando una deformación. Entonces aquí estamos, la membrana es de cada una de las células, la membrana es acá sería el bordecito y lo que rodea cada célula, ¿cierto? Aquí tendríamos una membrana, aquí tendríamos otra membrana que rodean la célula, pero aquí estamos viendo varias células, ¿sí? Que están dividiéndose de forma diferencial y están generando una invaginación. Aquí está esquematizado. ¿Sí ven? Las células dividiéndose, estas grandotas y estas chiquiticas, lo que quiere decir acá es que el proceso de división se aumentó. O sea, no terminaron de crecer cuando ya se estaba dividiendo la otra y eso genera un mayor número de células por unidad de área y eso genera una deformación, una arruga, que es lo que hemos visto nosotros, entra a formar parte de esto. ¿Qué resultado tiene este? Pues esta es una gráfica vieja, mire, aquí en azul les pinto yo, empieza esa deformación, son células, y eso es lo que ha generado el ARS, es el arquenterón, el blastoporo, el BP acá, el arquenterón acá otra vez, y eso fue lo que generó la primera invaginación. Entonces estamos viendo cómo se arman invaginaciones, el mismo proceso que estamos viendo nosotros acá en la formación del tubo neural, exactamente el mismo proceso. Como ocurre después, pues no es el mismo gen, o sea, aparece otro gen que es capaz de revertir lo que ya esté andando acá. Entonces, seguramente acá será el BMP el que está funcionando, generando esa división, el ectodérmica. Pero llega un momento en que ese gen que hace crecer las células parejo, llega otro y le dice, no, sabe que un antagonista, introdujimos el término antagonista. ¿Qué es un gen antagonista? ¿Quién me describe qué es un gen antagonista? Profe, ¿no es el gen que va como que a oponerse a otro gen? Exactamente, un antagonista hace eso, hace lo contrario, se le dice, si este dividas, este le dice, no señor, momentico, pare ahí. Y entonces, si acá se continúa la división, pues son otras divisiones, entra otro gen, entonces ese le da, le da como la palabra o le da la entrada, si fuera como un concierto, le da la entrada a que suene el violín, a que suene la trompeta, a que suene el violín y la trompeta juntos, a que suenen los timbales, a que suene. Entonces, esas son las cascadas de genes. Miren ustedes, esta es la formación de ¿qué? Esta es la formación del tubo neural. Entonces, miren ustedes que empieza con una deformación que se va a dar a lo largo de todo el individuo, ¿cierto? Y habíamos hablado de una neurulación. ¿Qué es neurulación? ¿Qué es la neurulación? Es el primer proceso. ¿Cómo definimos neurulación para todos acá? Para que todos nos vayamos con ese concepto. Es la formación del tubo neural.
Es la formación del tubo neural. Entonces, cuando yo digo neurulación, es un sinónimo de decir la formación del tubo neural. Entonces, si yo les digo acá ahorita, aquí estamos viendo la neurulación, estamos viendo la neurulación primaria, la formación del tubo neural en la parte anterior. Y ahí está, mire, el paso A, pues una pequeña deformación. El paso B, pues esta vaina ya está súper deformada. Más células han seguido ese curso de divisiones y miren ustedes que casi que ya está armado el tubo. Miremoslo acá. Ahí están las tres estadios, digamos, de división que les nombraba yo. El epithelial kinking, ¿cómo le decíamos esto en inglés? El adelgazamiento, ¿cierto? La delaminación y la aposición, que es lo que marca la torsión de ese tubo. Pero si ustedes ven acá en el otro lado de la pantalla, viene una neurulación, podríamos decirle temprana, apenas se está formando, digamos, el canal. Y acá estaría esto, ¿cómo se llamaría? La placa neural, ¿cierto? Que es el sector del ectodermo que empezó a recibir el influjo de ese gen, de los WNT seguramente, le dice, pare, BMP, pare, aquí va a pasar algo diferente. Y empezarán a actuar todos esos otros genes y miren ustedes que termina formando el tubo como está aquí en A, B, C y D. O sea, todo eso que yo les he pintado realmente ocurre de verdad, y es lo que nos armó a nosotros. Una cosa súper bonita. Miren ustedes acá, un dibujito. Esto está marcando la formación de, ¿cómo se llaman estas estructuras que se están formando aquí arriba? Aquí, ¿cómo se llamarán esas estructuras? A ver, aló. Que me digan, porque es que yo no veo aquí el chat ni nada, veo solo la presentación, entonces necesito que me digan ustedes de viva voz cómo se llaman esas estructuras. Alguien que le recuerde a los demás cómo se llaman esas estructuras que se están formando ahí arriba. Las crestas neurales. Las crestas neurales, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Todo esto me está dando a mí una indicación de que esto no está funcionando tan bien, ¿sí? Entonces, si no está funcionando bien, tenemos que hacerlo funcionar mejor. Hay varias maneras para hacer eso, ¿sí? Porque todos, por lo menos yo estoy haciendo un esfuerzo grande en tratar de condensar esto en información que de pronto no está llegando. Entonces, mi tarea es asegurarme de que llegue. Sí, profe, qué Bien. pena, lo que pasa es que estábamos respondiendo en el chat. Ah, no, a mí hablen de viva voz, porque es que aquí cuando tengo esto encendido no me mira el chat. Listo, Entonces, profe. listo. Bueno, entonces póngale cuidado. Estos asteriscos que están acá, ¿qué marcan? Son los puntos de doblez. Entonces, miren ustedes que la célula no es que esté doblando cada puntico de la célula, como diría uno, no tiene toda la habilidad la célula, lo hace al menos en 3 puntos. Y esto se parece más bien como un triángulo invertido. Eso es lo que le llaman los hinge points, los puntos de doblez. Y hay unos dorsales y hay otros dorsolaterales, que son estos que están aquí al ladito. Bien, ¿cómo se ve esto? Como una empanada. Miren, y en el video este que yo tenía el porcelanicrón, pues se veía mucho más claro, ¿no? Que eso que es como estar doblando una plaquita, una arepa, y doblar los bordes. Y eso es lo que forma el canal del tubo. ¿Cómo se hace eso? Pues como las células no tienen un dedo ni unas manos que las modelen, esto se hace a partir de lo único que pueden saber hacer esas células, que es decirle, divídase, pare, otro poquito, divídase, pare, un poquito más rápido, un poquito más lento, pare, actívese, pare, otro poquito, pare. Cada vez que hace eso es una orden diferente, y el lenguaje de las células pues es químico. Es químico, y lo que estamos viendo acá nosotros es la voz de las células en forma de genes, variantes de genes. Entonces, imagínense ustedes el PAX3 y el PAX7
son genes que dan una orden de divídase hasta aquí, pare, vendrá otro gen, el antagonista, y le dice pare hasta ahí. Vuelve el gen y se activa, entonces ya para que se active bajo ese nuevo escenario, pues tendrá que tener una pequeña mutación, entonces ya no será el PAX3 ni el PAX7, sino el PAX6 y el otro el PAX no sé qué que estará actuando. PAX2, miren ustedes, pero todos esos son familias de genes que están haciendo más o menos lo mismo o lo mismo en momentos diferentes. Bien, esto es complejo. Esta cosa es compleja en el sentido de que si bien las órdenes son sencillas, el hecho de que esto esté ocurriendo en el tiempo y bajo condiciones distintas, y si estamos hablando evolutivamente en organismos diferentes, que era un poco el llamado de atención que hacía Silvia, pues estos genes aparecen en momentos evolutivos diferentes. Y cada uno de esas expresiones, digamos, de complejidad que se manifiestan en diferentes especies, o sea, una especie estará hasta este nivel de desarrollo, otra especie, si lo miramos filogenéticamente, ¿no? Hasta este nivel de desarrollo y otra en este nivel. En nosotros, en la ontogenia, en algún instante estamos en este estado de desarrollo, en otro momento estamos en este estado de desarrollo y en otro momento estamos en este estado de desarrollo. Entonces, sea el tiempo evolutivo, sea el tiempo de desarrollo, pues hay unas temporalidades y esas series de expresiones de genes, pues tienen un orden. De hecho, muchas de las enfermedades que se dan en términos de desarrollo es porque hay genes que no respetan ese orden o nunca se avispan y se activan. Entonces, por ejemplo, hay un gen que le dice a las aletas de las manos, eso lo vamos a ver más adelante, separe cada dedo, o sea, no deje que se dividan las células que están ahí entre, eso hace que los huesos de los dedos sigan creciendo y no tengamos membrana. Y entonces tenemos gente que llega a su estado adulto con una aleta, siendo humanos. O hay otros que genes que se enloquecen y dicen, no, sabe que yo sigo actuando por mi cuenta, no aparece el que los para el antagonista y en lugar de 5 dedos tiene 6, tiene 7, tiene 8. Y eso ocurre en la naturaleza, como lo vamos a ver, y ocurre en algunos individuos donde las órdenes no se dan bien. ¿Sí? Vamos a seguir aquí con otro aspecto importante, y es aquí hay una direccionalidad en esos procesos que viene dada por la naturaleza direccional, y a lo largo de ese tubo va a hablar. ¿Cómo va a hablar? Químicamente. Miren, ahí se están formando aglomeraciones de células, es lo que vimos nosotros acá atrás, miren ustedes. Pues si entendemos la lógica de eso, miren lo que hay acá, hay una aglomeración de células grandes. ¿Qué pasó anteriormente con esta aglomeración de células que es la notocorda? Indujo variaciones en el ectodermo. Pues una vez formado el tubo, ese tubo induce modificaciones en su entorno. ¿A qué punto? Mírenlas acá, ahí las estamos viendo. Aparecen lo que se llaman unas somitas. Esas somitas son parte del mesodermo, que está siendo influenciado por la acción de todos estos genes. O sea, aquí el ruido químico, genético de genes actuando es enorme. Y esas somitas, dependiendo la ubicación que tengan a lo largo de ese eje que representan estos individuos de ese tubo, pues van a recibir información o van a recibir la información con información distinta o información similar con intensidades diferentes. Y todo eso va a contribuir en el otro sentido que estábamos hablando nosotros. O sea, aquí no solamente hay divisiones, sino que hay genes que están alterando el funcionamiento de esas células en alguna característica. Si tienen más vacuolas, si tienen más mitocondrias, si hacen más intercambios, si hacen más ósmosis, si se reproducen, si generan cierto metabolito o generan otro cierto metabolito. Entonces, estamos generando células diferentes, estamos en los procesos de diferenciación. Y lo vamos a ver acá a lo largo del tubo. Entonces, ahí se van a generar, por ejemplo, si el tubo es el tubo nervioso y es el eje del sistema nervioso,
esas neuronas van a ser diferentes y harán cosas diferentes, ¿no? Seleccionadas de acuerdo a lo que le permita al organismo sobrevivir. Pero acá están los genes, todo eso, tal vez lo podemos ver en otro momento. Voy a saltar un poco a qué sigue, o sea, como para estar un poco en concordancia de la clase. Vamos a regresar sobre cada uno de estos aspectos porque son los aspectos que en últimas determinan mucho de lo que es la evolución de este grupo. ¿En qué sentido se los digo yo? Por ejemplo, ¿qué característica tienen los seres humanos o los primates con respecto a otros vertebrados? Pues tienen una acumulación mayor, por ejemplo, de masa cerebral. ¿Dónde se cocina esto? Se está cocinando acá en variaciones sobre esos mismos pedazos de información, esos mismos genes. Aquí donde se están generando los ojos, como vimos nosotros en el diencéfalo, pues dentro de los mismos vertebrados, ¿quién me nombra un vertebrado que vea súper bien? Y me explica qué es ver súper bien. Las aves rapaces. Las aves rapaces, por ejemplo. ¿Quién respondió? Daniela. Toro. Daniela, claro que tenía que ser Daniela. Entonces, pues una ave rapaz, ¿por qué tiene que ver tan bien? Porque tienen una visión muy desarrollada. Está respondiendo con la misma, o sea, circularmente. O sea, ¿qué es lo que fuerza esa visión más desarrollada en las aves rapaces? Profe, para cazar, no. Claro, imagínese usted volando para ver qué come una ave rapaz. ¿Qué comen? Ratones. Todo, ¿no? Ratones, cosas que están chiquiticas por ahí escondidas. Entonces, ¿a qué altura volará? Puede volar una águila de esas, no sé, un halcón. ¿A qué altura podrá volar? Un ornitólogo que nos ayude aquí. ¿A qué altura? Yo le digo, yo no veo un ratón de aquí a 5 metros. Hugo Mantilla no ve un ratón de aquí a 5 metros. Entonces, si yo fuera una ave rapaz... Pues, en una ocasión leí en un artículo que mencionaban pues algunas rapaces, mencionaban que generalmente alcanzan lo que son, por ejemplo, aves, la palabra marinas, 5.000, 6.000 metros más o menos. Imagínese esa. Y ven Pues, cosas. yo acabé de buscar así rapidito y leí que una de las que más alto pueden volar es a 6.000 metros. Imagínate. ¿Y no han visto ustedes, por ejemplo, esos flycatchers, los siriris? Eso no, pues buenísimo. O sea, esos siriris, o sea, esa vaina caza moscas. Se paran en una cuerda de luz y ven dónde está volando una mosca. O sea, la naturaleza, ¿a qué le está dando pesos diferenciales a procesamientos de pedazos de información distintos? Y eso es lo que nosotros estamos viendo que se está cocinando acá. Estas son las piezas del Lego que van a armar o un águila o un topo. ¿Y un topo qué podrá haber? Pues un topo pues, está en un sistema de selección completamente distinto. O sea, ¿qué será importante para un topo? Sí saben que es un topo, ¿no? Un mamífero que vive debajo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, es que yo estaba leyendo sobre que hay unos monos que hay unos que son monocromátidos, otros son dicromátidos y otros tricromátidos. Entonces, por ejemplo, a Otus, que es monocromátido y es un mono nocturno, este mono, ¿cómo hace pues para ver en un solo color e identificar su alimento, su comida? ¿Qué define que unos animales puedan ver en 3 colores y otros en un color? Lo vamos a ver en esta clase. Sus dudas serán resueltas. O sea, Listo, será una cliente satisfecha. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a ese punto. Vamos llegando poco a poco, pero te adelanto algo. ¿Con qué ve uno? Mira esa pregunta tan chévere. O sea, y la respuesta la hemos dado nosotros aquí en esta clase. ¿Con qué entonces ve uno? Con el cerebro no. Uno ve con el cerebro, pero ¿con qué parte del cerebro ve uno? Con el tálamo.
¿Y de qué está hecho el tálamo? ¿Con qué ve uno? ¿De qué está hecho el tálamo? O sea, nosotros vemos, sentimos y todo con células. Con las membranas de las células sentimos. Entonces, las membranas de las células pueden hacer unas cosas mejor que otras, ¿sí? En términos de información, por ejemplo, habrá membranas de células que de acuerdo a las condiciones químicas que tenga la bolsita de la membrana ya, sucede cada célula, se excitará más o se excitará menos frente a ciertos tipos de información. Puede ser el tacto, sí, el tacto, tocar, pero miren ustedes tan interesante esta, porque ustedes me pueden escuchar ahorita. Porque yo los estoy tocando, desde aquí, desde donde estoy los estoy tocando. ¿Ondas? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Miren, produzco yo mi voz, altero las moléculas del aire, esas moléculas chocan unas con otras, llegan a la membrana del micrófono, el micrófono las transforma en energía eléctrica, que se transforma en ondas que viajan, llegan a su computador o a su celular, y allá el sistema decodifica la cosa y las vuelve una vibración que suena a través de su parlante, y ese parlante al vibrar mueve el aire que está entre ustedes y su computador o su teléfono, y llega y toca diferencialmente células que son súper sensibles al tacto, que son las células de su oído. Entonces yo aquí los estoy tocando, cada vez que alguien te habla te está tocando. O sea, es el tacto el que está funcionando. Es el tacto. ¿Y la visión qué es? Pues la visión es energía lumínica, ¿cierto? Que altera las condiciones químicas de una molécula a partir de la luz. Acá está haciendo un solazo, una cosa impresionante. Entonces, miren, me ilumina esto y las células de mis ojos en este instante, miren lo que están haciendo, están reaccionando. ¿Por qué? Porque... Aló. Entonces, la química de esas células adentro está cambiando de acuerdo a la energía que le llega de la luz. Y al cambiar la química, envía una señal eléctrica distinta. Una con luz, otra sin luz. Las luces pueden ser distintas. La primera información es luz versus no luz, ¿cierto? Un montón de luz, miren ustedes acá, sin luz. Esa es la primera información. Pero si yo te digo rojo, verde, azul, pues también son tipos distintos de luz. Entonces lo que un animal vea en colores o vea en blanco y negro, lo que significa es que tiene células que son capaces de diferenciar entre intensidades de luz. Desde la luz, la primera sí, digamos, muy grueso, y el otro ir degradando. Entonces, el tonito, y vamos a hacer unas pruebas. Por ahí en mi página en Facebook monté yo un test de estos que le hacen a uno en el computador a diferenciar tonos de rojo. Pero hay gente que no puede diferenciar ni siquiera el rojo del verde, o sea, y es un porcentaje alto de personas que tienen esas condiciones. Una de esas se llama el daltonismo. Entonces, en el caso de los monos nocturnos, ¿qué es lo que pasa? Que la información, ciertas longitudes de onda, ¿sí? Cierta intensidad de esa energía, pues en la noche no se da, no se capta. Entonces ellos tienen que tener otros mecanismos para seleccionar sus frutos. ¿Cuáles podrán ser? Porque es que la luz no les está ayudando. Entonces, al no ayudarles, pues simplemente no se convierte en una presión de selección. Que no tiene sentido. O sea, la luz siempre es, y el color siempre es un rebote de una intensidad de onda. Entonces, si ni siquiera tenemos la luz que está llegando para que rebote algo, pues no existe la posibilidad, digamos, de que haya una selección frente a esa característica. ¿Qué hacen bien los monos nocturnos?
tienen células dentro de su tejido allá, el epitelio, que está conformando, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se llaman cada una de esas capas en el ojo, ¿sí? Pero en Profe, ese qué pena, epitelio, dime, son las mismas, no son las mismas células que tienen, si no recuerdo qué animales, pues yo asumo que en todos los nocturnos, que lo que hacen es básicamente reunir una cantidad de luz y, o sea, lo que hace es como iluminar para que ellos vean mejor de noche. Pues son como unas células sensibles a la luz, básicamente. hay varias maneras de resolver este lío, o sea, hay varias maneras de resolver el lío de o uno, o las sustancias que tienen son más sensibles, una, o tienes más células que a poquitos sumen y vayan capturando la información, ¿sí? Puedes hacer las dos cosas. Entonces, dependiendo del animal nocturno, hay animales que tienen, digamos, muchas más células dentro de su tejido que capturan la luz, de las que son capaces, digamos, de simplemente diferenciar entre luz y no luz, que eso se llaman los bastones. O sea, hay dos tipos de células. Dime. Y hay otras sustancias, digamos, que duplican esa información, pues, que es lo que se llama el tapetum lucidum. Y todo eso lo vamos a ver en detalle. Dime. Profe, pues yo creo que nosotros a veces entramos como en un sesgo porque nosotros nos fijamos mucho, digamos, en cuanto a nosotros, entramos en comparación, pero desde el punto de vista de nosotros. Tal vez nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo hacen para captar sabiendo que solamente ven a blanco y negro? Tal vez ellos tengan unas células especializadas, como dicen en los bastones, que digamos, nosotros no estamos en capacidad todavía ni siquiera de imaginarnos, digamos, los colores que se pueden desarrollar para ellos o cómo asimilan esa luz. Ese es un buen llamado de atención. Y yo diría que, y lo complementaría, es tan chévere lo que estás diciendo tú, que lo complementaría con algo. Nosotros podemos aprender por comparación, lo que pasa es que la comparación puede o reforzar o mostrarnos algo que es muy distinto. Entonces, el hecho de que, lo hacen como lo hacemos nosotros, ahí entendimos algo. Oiga, esto lo hacen completamente distinto a como lo hacemos nosotros, también aprendemos. Entonces, es muy interesante porque en el tema de la percepción, pues, que es lo que vamos a ver ahorita un poquito más en detalle ya para terminar este pedazo porque se nos fue el tiempo, es la percepción siempre tendrá como dos elementos. ¿Sí? Este es un tema largo y al que le vamos a dedicar no solamente esta clase, le vamos a dedicar un par de clases o tal vez más, porque es fundamental. Miren ustedes que nosotros somos capaces de ver, de analizar la evolución, por ejemplo, de organismos que son muy distintos. Un mono nocturno en el cual el elemento de luz no es que no juegue, o sea, ¿cómo tienen los ojos los aotus? Gigantes. O sea, es una limitante. Y por el otro lado tenemos otro organismo como las rapaces que trajeron acá a colación, ¿sí? Donde el tema de su desarrollo es en la luz, o un búho, por ejemplo, mira cómo resuelve las cosas. O sea, entonces, miren ustedes que este tema de lo sensorial es fundamental en términos evolutivos. No podemos pasar rápidamente sobre él. Quiero dejar, digamos, para redondear el tema por ahora, ¿cierto? Que más allá de lo que estamos viendo nosotros en términos de la estructuración morfológica, miren el viaje tan bonito que hemos hecho nosotros evolutivo acá. Hemos dicho y le hemos dado una importancia grande a la estructuración morfológica, pero ya empezamos a darnos cuenta que no es lo único que está operando, que hay una estructuración funcional que tiene que ver también con las reglas de juego de la evolución y que está seleccionando a favor modos de trabajar, funciones distintas dentro de esa célula. Y hemos llegado a otro punto en el cual no solamente es lo que permita la morfología y lo que permita la función, sino empieza a aparecer otro elemento más complejo, pero súper bonito, que se llama la percepción.
Sí, la información me puede llegar a mí 100%, o el mismo, miren esto tan interesante, incluso un ejemplo más chévere, la información que les puede estar llegando a ustedes puede ser exactamente la misma que me esté llegando a mí, y mi interpretación de esa información puede ser muy distinta de la de ustedes. Entonces miren ustedes que estamos cocinando un nivel de complejidad que se escapa de la forma, que se escapa de la función y empieza a ser parte de la abstracción, empieza a ser parte de otra cosa. O sea, nosotros, los vertebrados y muchos otros organismos, pero de una manera muy especial los vertebrados, al haber tomado ese elemento de lo informático y ponerlo en un lugar muy importante, hemos construido sistemas informáticos, hemos construido un sistema nervioso tan complejizado que somos capaces de inventarnos mundos dentro de nuestra cabeza. Hagamos un ejercicio ahorita, miren ustedes, vamos a mirar 10 segundos esta pantalla, fijamente. Escojan un punto y vamos a hacer eso, acompáñenme en eso. Yo voy a contar hasta 10, cuando yo diga 10 van a cerrar los ojos y me dicen qué ven. Listo, yo voy a escoger mi punto acá, voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos los ojos. 10. ¿Qué vieron? ¿Qué ven? Alguien que me diga. Tú retienes la mancha, sí, o sea, retiene uno una imagen, retiene la que tenía ahí. Esa imagen no existe, esa imagen está creada en otro lugar, no es esta que estamos viendo. Ya lo que la producía a Jesucristo, sí. Arrodíllese, arrodíllese, pecador, que le va a echar su bendición. Pegar su bendecida. Póngale cuidado. Entonces, pero ese Jesucristo no existe porque usted cortó el flujo de información, pero nosotros la retenemos. Esa es una característica que tenemos muchos de los vertebrados. O sea, nos podemos quedar con pedazos del mundo dentro de nosotros. Y ese es el nacimiento, digamos, de un nuevo universo. El universo de las abstracciones, que se ha convertido en una fuerza evolutiva muy importante para todos los vertebrados, pero si hay algún vertebrado que llevó esto al grado más sublime, son el grupo de los primates. Y dentro del grupo de los primates, si hay una especie que llevó esto al grado más elaborado, son los seres humanos. Entonces, lo que hemos visto nosotros en esta tarde es un pedazo muy gordo de la explicación de por qué nosotros somos como somos. Lo hemos paseado por los nocturnos, lo hemos paseado por las aves rapaces, lo hemos paseado por otros organismos, pero estamos viendo cómo es que se cocina un ser humano. Entonces, para un extraterrestre que no conociera la historia evolutiva de la Tierra, dirá, estos organismos, los seres humanos, estos bichos empiezan a cocinarse en sistemas informáticos súper elaborados. Allá, cuando se están armando molécula a molécula, pieza a pieza, célula a célula, el énfasis fuerte está en la estructuración de su sistema informático. Somos ectodérmicos totales, más que los otros. Tenemos un poco de ectodermo enrollado acá de la manera más compleja que la puede tener un organismo sobre este planeta. El ectodermo más complejizado, ustedes se puedan imaginar, lo tiene un ser humano. Lo tenemos nosotros. Porque eso nos valió a nosotros y nos sigue valiendo en este instante la supervivencia. Ahorita estamos enfrentando como especie un reto muy gordo. ¿Cómo se llama ese reto? Está marcando si sobrevivimos o no. Una pandemia. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver no en los pulmones, lo vamos a resolver aquí, miren, en el ectodermo que tenemos dentro de la cabeza.
que es el que nos permite tomar pedazos de información y manejarla de la manera correcta para producir una respuesta, ojalá la acertada. Y miren esto tan bonito. Dentro de esos vertebrados que han hecho esto mejor que otros, que son los primates, y dentro de esos primates, esta especie que se llama Homo sapiens, que ha llevado ese grado de abstracción a un punto sublime, hay unos muy especiales, que no contentos con eso, se entrenan en pensar, en abstraer. Le gastan la tarde a esto. Son ustedes, son los científicos, somos nosotros. Nosotros somos la manifestación más exacerbada de un ectodermo. Cada uno de ustedes, yo. Somos los que en todos los días estamos entrenando esto. Esta es nuestra herramienta de trabajo. Esas células enrolladas ahí a punta de invaginaciones. Las vamos a ver. Y si quieren ustedes, si quieren hacer un ejercicio bonito, búsquense imágenes coloreadas de neuronas para que vean ustedes a qué punto hemos llevado nosotros las invaginaciones. No hay un tejido más invaginado en nuestro cuerpo que ese cerebro que tenemos. Capas sobre capas, sobre capas, sobre capas, sobre capas. Complejidad sobre complejidad sobre complejidad. Este no es un tema trivial, este es un tema fundamental. Es un tema de mucha profundidad. Para cerrar, que esto de estar dando clases virtualmente más de una hora, eso no, ni que fuera Netflix. Nada, no se aguanta. Yo les dejé una lectura. Una lectura. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Que nos cuente un poco, o quién adelantó algo. Yo sé que fue así un poco a quemarropa, les pido disculpas. Pero ¿quién alcanzó a leer? Al menos el título. Profe, pero ¿cuál la noticia? Que era como una La noticia, claro, la noticia es la única que les he dejado. Ah. La de la muchacha. La de la cucha, no diga la cucha viejo, diga la mujer, la chica. Era una chica que tenía, creo que, una enfermedad degenerativa, pues que le causaba la pérdida de la vista, como paulatinamente, y que en las primeras etapas era indetectable. Y pues algo que saqué de ahí fue que como que la gente que supuestamente cree que sufre de esquizofrenia o de algo porque ve cosas, ellos decían que podría estar relacionado a esta enfermedad, a la pérdida de la visión. Entonces, que ella decía que ¿Cómo es esa conexión? Sí, estamos siguiendo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando ahí? Víctor, o sea, ¿sí escucharon lo que dijo Víctor? O sea, una chica, a ver si entendí yo, dice una cucha, pero no vamos a decir una cucha. O sea, entonces, una chica que tiene un problema degenerativo en su visión, ¿cierto? Se va quedando gradualmente ciega. ¿Y qué hace el cerebro de esa mujer? ¿Qué me puede decir? Lo que hace es reemplazar las imágenes, pues crea como asociaciones. Entonces, por ejemplo, ahí daban el ejemplo de que ella iba en la calle y que veía ríos, comenzaba a ver, por ejemplo, ríos. O, por ejemplo, también daban el caso de que ella iba caminando y que de la nada comenzaba a ver como escaleras donde no las había. Y entonces... Sí, entonces ella decía que era que pensaba que estaba volviendo loca, como nos decía ahorita Víctor, y que por eso, como por el miedo de no estar solamente padeciendo una enfermedad física, sino también mental, que ella no decía nada. Hasta que si no hubiese sido por iniciativa de estos investigadores que le dijeron que era esta enfermedad de Bonnet, que pues ella no se hubiese dado cuenta y se hubiese quedado pensando que estaba loca. ¿Quién recuerda cómo se dio cuenta? Que ese pedacito es chévere de esa historia. Primero es una historia de amor, ¿no? Es una historia de novio requete sacrificado, ¿no? Porque el doctor, como que en una cita de control, el doctor le dijo que sí sabía sobre ese síndrome. Sí. O sea, como que por encimita le dijo, le ha pasado. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta?
sea, el médico si le dice algo, le recuerdo, el médico, ellos llevan y le dicen, mire, hay unos nuevos celulares que tienen tamaño de letra 32. O sea, la mujer así, viendo esto, tamaño 32, tratando de leer, en tamaño 32, así, la mujer, y le dice, lea, y la mujer dice, ay, veo perfecto. Aquí dice que el chorizo subió de precio, no sé qué tal cosa, y el médico dice miércoles, pero ahí no dice eso. ¿Cómo no? Si yo estoy leyendo acá. O sea, ella veía una cosa y su cerebro construía otra, o no veía y su cerebro construía otra cosa. ¿Quién recuerda el ejemplo de cuando ella fue al supermercado? ¿Qué pasó? Uy, no me recuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver. No, ese no lo recuerdo. Que ella hace una lista para ir a comprar cosas. Bueno, yo les digo, la mujer hace una lista. Profe, no, ese le iba a presentar porque mire que ahí no Creo que el de decía nosotros es más cortico. cómo había sido, no decía la Es que ley. tal vez yo tengo la versión en inglés, tal vez yo tengo la versión en inglés. Sí, profe, Ahí vamos. vieron el ejemplo del supermercado. Lo único que decían era, por ejemplo, que ella confundía las cosas y así, que al final terminó viendo Bueno. como por el, ¿cómo se llama esto? Por el cosito del ojo, por el rabillo del ojo. Ok, no, eso. Bueno, pero entonces, bueno, listo. Entonces voy a dejarles otra tarea. Yo por ponérselas más fáciles, les quité un pedazo chévere de la historia. In English, we are going to speak in English. In the English version of this paper, lo que dice en la versión en inglés de esto es lo siguiente. Póngale cuidado lo loco. Esta mujer se da cuenta que, o sea, se pasó a un apartamento que era más oscuro, entonces más problemas tenía, ¿no? Y se da cuenta pues que ella trataba de no salir tanto a la calle por obvias razones, y hace una lista de lo que le hace falta en la nevera. Entonces dice, me faltan tomates, me faltan huevos, me falta no sé qué tal cosa, me falta café, me falta esto, y se va con su lista. Llega en el carrito y allá empieza a armar su mercado. Y llega a la casa y empieza a sacar lo que compró. Un martillo, una lata de pintura, no tenía nada que ver. Por eso ya dice, me estoy volviendo loca. Un día se asoma por la ventana, no sé si este ejemplo está ahí, se asoma por la ventana y al frente de la casa de ella había una catedral. Una catedral, todos sabemos que es una catedral, una iglesia gigante. Y sale y se pone a llorar, dice, ay, derrumbaron la catedral, la quitaron, no me di cuenta. No la veía. Bueno, esta sí le pasa a mucha gente. Iba por la calle caminando y la mamá la saludó y la mujer siguió derecho. O sea, no la veía. El cerebro, en compensación, el cerebro construía realidades. La otra, que ella, como esta es una historia de amor, no sé hasta qué punto le protagonismo aquí al novio, pero el novio es el que la cuida. Y ella le dice que se vaya, que no dañe su vida, o sea, es una historia de amor así tenaz, novela. Pero entonces la mujer, ella tenía mucho miedo de enamorarse por su condición. Y el tipo era disc jockey, trabajaba ya pinchando allá, haciendo mezclas y todo eso en una discoteca. A él le gustaba estar en las discotecas porque en las discotecas pues todo está oscuro, o sea, todo el mundo está en igual condiciones, digamos, de vulnerabilidad y todo el mundo se choca con todos y pues no hay problema. Entonces a ella le encantaba estar en las discotecas. Y la mujer, como era medio tímida por su condición y todo, le daba pena pues decirle al novio que aceptaba pues el amor que él le proponía. Y la mujer armó una camiseta que dice yo te amo y se la escribe así. Y la mujer se pone una chaqueta y lo que hace es mientras el novio está ahí en su show mezclando música, la mujer se abre la camisa y le muestra así y el tipo llega y no le para muchas bolas. Pues claro, ella juraba que había escrito ahí te amo, no sé qué tal cosa y había hecho un poco de mamarrachos. ¿Sí? Entonces, la pobre mujer, es una historia, pero pues cómico-trágica, cuando uno se pone a pensar en la angustia de que todo esto representa, ¿no? Ella sentía gente que caminaba por el apartamento, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar,
y en últimas descubren que es un síndrome que muchas personas, digamos, pueden tener, hablaban de más de 100.000 personas en el Reino Unido que tienen esa condición, de que no ven bien y en compensación su cerebro arma otra historia. Esto es para ponerse a pensar, o sea, porque más allá de lo anecdótico, pues realmente, ¿qué es la realidad? ¿No les ha pasado a ustedes que uno se pone a pensar, es uno dice, ¿y qué tal que esto sea como un sueño? ¿Qué tal que nada de esto esté ocurriendo? Que sea parte de, porque en los sueños tú ves cosas, sientes, experimentas. Dice, ¿y qué tal que nos despertemos y no haya pandemia y no haya nada? O que haya otra realidad ya más fea de esta que estamos viviendo, ¿no? O sea, puede ocurrir. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en cordura? ¿Cómo sabemos nosotros que esto realmente es lo que está ocurriendo allá afuera? Eso es bien interesante para ponerse uno a pensar. Profe, Dime. profe, ¿qué tan cierto es que los sueños son ya son como deseos o cosas que uno quiere? En muchas maneras, o sea, hay varios documentales, digamos, que explican eso. Los invito a ¿para qué sirve una clase de esta? Pues esta clase aclara algunos puntos, pero más que nada abre puertas a curiosidades. Y este es un buen momento, digamos, no sé qué tanto tiempo les quede, me imagino que unos más, otros menos, pero en el tiempo que tengan libre, hay mucha información allá afuera que ustedes pueden consultar para darse uno cuenta pues de muchas cosas, o sea, por lo menos para tenerla ahí, no toda es igual de buena calidad, o sea, no todo tiene la misma calidad ni tiene el mismo nivel de certidumbre, pero, por ejemplo, eso, yo vi unos documentales sobre cuál era el origen del sueño, y uno ve que muchos animalitos sueñan, o sea, los perritos como que sueñan que están ahí cazando y saben que están corriendo y no sé qué, y los gatos hacen como si estuvieran cazando. Entonces, en ese documental lo que me pareció a mí interesante, más allá de si esto es verificado o no, hacían unos experimentos muy chéveres. Ponían a un ratoncito a aprender las rutas de un laberinto. Y luego el bicho se dormía y ellos le activaban la parte motriz, porque es que una de las cosas que ocurre cuando uno está soñando es que el sistema que coordina lo motriz se apaga para que uno no salga corriendo y se estrelle contra una pared o se vaya a un precipicio o se ahogue o lo que sea. La gente que tiene problemas de sonambulismo no le funciona bien este sistema, pero es peligroso no ir uno en plena conciencia moviéndose porque puede hacerse un daño, puede hacerle un daño a alguien, ¿sí? Exponerse a alguna situación complicada. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? En animales de laboratorio, incluyendo algunas mascotas, perros y gatos, y gente también, hay gente que tiene este problema, eh, le activaron la información de la motricidad mientras duermen. Y salía el ratón y se iba por el laberinto, recordaba perfectamente y resolvía el problema. Entonces, a la conclusión que llegaban, pues haciendo la historia larga, corta, realmente, si dicen los gringos, dicen making the long story short, dicen, estos ratones, para lo que utilizaban el sueño y las otras especies que investigaron, es como para resolver o darle curso a problemas de frustración. También ponían a unos muchachos a jugar juegos de video. Entonces había etapas que no podían, o mundos o ciclos que no podían pasar, los ponían les activaban la parte, digamos, motriz, les inducían, digamos, lo del juego y podían resolver y le pasa a uno. A mí me pasó, yo me acuerdo la primera vez que yo fui capaz de armar el cubo Rubik, yo estaba dándole, ahí no podía en ese tiempo, pues no había ni algoritmos ni nada de eso, le tocaba uno a palo seco en mis épocas juveniles, y me cansé y me quedé dormido, y en determinado momento me desperté como a las 3 de la mañana y lo armé, y pues me volví a dormir. O sea, el inconsciente va trabajando de manera independiente. Entonces hay como dos conciencias, a eso súmale toda la parte de la psiquis, ¿no? Que es también bien compleja y bien interesante y un mundo muy bonito.
a investigar, poco trabajado por los biólogos, entre otros. Pero bueno, entonces, a lo que quiero, ¿cuál es el llamado de atención aquí o el mensaje de fondo? No nos confundamos, o sea, estamos hablando de células, estamos hablando de membranas, estamos hablando de tejidos, estamos hablando de estructuras, pero en última lo que estamos tratando de entender son procesos. Y los procesos más chéveres que tiene la vida. Cómo percibimos, cómo pensamos, cómo generamos ideas, la evolución que es una conversación de informaciones. Es muy importante. Entonces, recordemos eso, ya que estamos aquí en el tema de la percepción y de cómo se construyó nuestro sistema de percepción, el sistema nervioso. Dentro de todos los vertebrados, los primates tienen un sistema nervioso muy complejo, que hace cosas bien elaboradas. Dentro de los primates, los seres humanos tienen definitivamente un sistema que es capaz de hacer, miren este entorno, ¿ya? Miren en lo que estamos nosotros, esto tiene un nivel de complejidad. Y de todos los seres humanos, ustedes son la expresión más alta del nivel de abstracción, ustedes los científicos, al lado de otra gente, de los artistas, de esto que se entrenan todo el día en estar desarrollando lo que está acá adentro. El ectodermo de adentro. ¿Listo? El tubo neural. ¿Alguna pregunta? Vamos cerrando ahí esta charla. Espero que haya tenido algún sentido. Igual esta conversación va a quedar aquí grabada para que las cosas que se han dicho y todo eso se pueda consultar. Y sigo subiendo contenido esta semana y díganme si es interesante, digamos, tener ese espacio, de pronto los carga mucho tener ese espacio para que lean algo. Yo, más allá de que sean artículos o esto, pueden ser temas que estén relacionados, que motive más la conversación. Este tema a mí me pareció chévere, de la mujer. Los que no lo hayan leído, léanse la historia porque es requete loca. Es súper, súper loca la historia. Es muy interesante. Leyendo este artículo, la versión en español, por ahí debajito del link que les dejé, decían, les recomendamos la historia de una mujer que no veía, pero podía sentir las cosas a su alrededor. No la leí. Voy a leérmela. Alguien que se la lea y nos cuente de qué va ese rollo. O sea, porque eso es otro elemento que es interesante en esas compensaciones entre sistemas de percepción. Pues nosotros sabemos que, por ejemplo, la gente que nace con una discapacidad visual o que pierden la vista en cierta etapa de su vida, empiezan a desarrollar de una manera, digamos, más elaborada otros sistemas sensoriales, el tacto, el oído, por ejemplo, a manera de compensación. En la próxima sesión yo les voy a mostrar aquí lo que va de mi modelito. ¿Qué me puede decir cómo se llama esto? Todavía no está completo, pero ¿cómo se llama esto? A ver. Profe, está muy feíto, no se ve. Está muy feíto. Pues qué feíto era. Profe, ese no fue el que usted nos lo mostró, pero estando blanco en uno de los videos. Ese, pues ya le puse color. Pero no, yo no recuerdo. Como operonte o paronte, algo así. Ah, mira, ahí le pusieron Andrés Felipe Valencia Quintero. Qué tramposo es usted, viejo. El Anomalocaris. No, si no recuerdan esta vaina, estamos mal. Yo estaba diciendo, es que camarón, qué oso. Es como un camarón, es como un camarón, es como un camarón. Por ahí más, es un invertebrado. Pero este bicho que estoy armando acá, es de mis bichos favoritos porque este es el mayor depredador, el rey de los depredadores que habitó este planeta. Para la próxima no hay, o sea, si alguno de ustedes no sabe qué es un Anomalocaris, me retiro yo esta miércoles. O sea, este es un Anomalocaris.
Le falta acá, él tiene otro tipo de ojos. Entonces, mientras nosotros éramos como una babosa, este bicho, que aquí está a escala, este bicho tenía el tamaño de un humano. Un poco más grandes podían ser, incluso. Pues los invertebrados, los protostomados, habían alcanzado este nivel de detalle. Varias cosas acá, varias cosas. Pues es el mismo tubo, ¿cierto? Ahí vemos el tubo. Pero es un tubo que tiene como innovaciones, miren, tienen un exoesqueleto, por eso parece como un camarón, ¿cierto? Un exoesqueleto. Tiene unos ojos, o sea, no se los he puesto acá, he puesto solo como las antenas. En la parte, es que le faltan unos pedazos. No, esta vaina le faltó un pedazo. Pero vea, esta vaina tenía unas tenazas. O sea, se estoy haciendo acá. Iban ubicadas acá. Esto estaba lleno de dientes. Eran como unos brazos llenos de dientes con los que agarraba a las presas. Se las comía. Tiene estas aletas, especies de aletas, o sea, el bicho podía hacer esto y nadar. Entonces, volvamos al tema central de esta clase y ya con esta termino. ¿Cómo es posible que este bicho pudiera cumplir todas esas funciones? O sea, tener un sistema de percepción muy elaborado, poder nadar, identificar sus presas, caerles, capturarlas, comérselas. ¿Cómo sería el sistema nervioso de este organismo, su sistema informático? Pues más elaborado, mientras nosotros éramos una babosa. En ese nivel de que están estos organismos, tienen que ir a revisar los videos, o sea, si no, estamos mal. Mientras este bicho está en ese estado tan desarrollado, nosotros, yo me reviso aquí en mi cuaderno, estábamos en un nivel de desarrollo bastante elemental. Bastante elemental. Les voy a mostrar en qué punto íbamos nosotros. Si encuentro yo esto. Miren. Nosotros éramos esto. Entonces a eso comparen el nivel de desarrollo. ¿Por qué les pongo yo estas dos cosas juntas? Porque este organismo con ese mayor nivel de desarrollo funcionó como un pedal para que acá se activaran muchos de los cambios que hemos visto nosotros de desarrollo de ese sistema nervioso más desarrollado, o para que se diera ese sistema nervioso mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque de este lado miren todo lo que está ocurriendo. Esas dos historias están entrelazadas, el del depredador y nosotros la presa, en un sistema que ya habíamos mencionado nosotros que se llama el modelo depredador-presa. Entonces, una de las cosas que se seleccionó a favor en nosotros es que donde estaba, miren, organismos que están como metidos como en la tierra, empieza todo ese sistema de captura de información a ser más importante en la parte anterior. Ese proceso nosotros le hemos llamado cefalización, que no es otra cosa que la formación de una cabeza. Y si ustedes ven, mírenme aquí ahorita, ustedes, nosotros somos el tubo, ¿cierto? Pero ¿dónde están concentrados todos los órganos de los sentidos? Miren, desde este tiempo están concentrados en esta parte. Esto es una defecio. Nosotros somos muy feos, o sea, todos los órganos de los sentidos ahí pegados en una sola partecita del cuerpo. Realmente un diseño muy loco. Chévere que tuviéramos ojos por todos los lados, orejas por todos los lados. No, realmente no somos así, son una cosa horrible. Bueno, gente fea de este mundo, ya estuvo bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos disque feos dicen, no, pues tan bonitos. Horribles son, horribles, unos más que otros. Si hay alguna cosa bonita en esta tierra soy yo y eso, miren, de ahí para abajo. No hay nada más. Bien, muchachos, entonces, y chicas, hablamos en una semanita
Ah, Jesús, claro, yo a imagen y semejanza. Papá Dios. Nos hablamos. Abrazo a todos. Ahí voy subiendo contenido. Tienen que revisarlo. Hoy me voy así un poquito, digamos, como preocupado de cómo está llegando la información. O sea, tienen que prestarle un poquito más de atención. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, gracias.